Dios les bendiga a todos, hermanos. Que la paz del Señor sea sobre ustedes. Qué gozo estar en esta noche aquí para poder presentar el estudio de la palabra del Señor. Le pido a todos que se comuniquen con los hermanos para que todos puedan estar presentes. Invítenle, llámenle, que vamos a empezar el estudio bíblico, el estudio de la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Les amo en el amor del Señor y le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de que podamos estar aquí para trabajar y para discutir el estudio de la palabra del Señor, confiando que el Señor va a hablar y va a ministrar a nuestras vidas. Mientras los hermanos llegan, queremos anunciarle a los hermanos de nuestra congregación, aunque se hizo un anuncio a través del Facebook de la iglesia, del fallecimiento de nuestro hermano Heriberto Mártir. Nuestro hermano Heriberto Mártir partió a morar con el Señor y el día de mañana sus restos mortales serán expuestos en la funeraria Melvin Amador y también mañana va a ser llevado al Camposanto, al cementerio nuevo del pueblo de Atillo. Ahora, dadas las situaciones del COVID-19 y de la pandemia, pues las medidas para los actos fúnebres y todo lo referente a esto, pues están muy restringidas, ¿verdad? Hay unas restricciones. Sin embargo, invitamos a los hermanos a que se comuniquen con la hermana Modesta, oren con ella, con sus hijos, le den palabras de aliento, de ánimo, ya que están atravesando pues por un momento difícil ante el fallecimiento de nuestro muy amado hermano Heriberto Mártir. Nosotros sabemos que, como dice la Escritura, si vivimos para Dios, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y durante este tiempo de la enfermedad de nuestro hermano Heriberto, tuvimos la oportunidad de estar junto a ellos y yo sé que él estaba fortalecido en la fe, al igual que la hermana Modesta, y confiamos lo que dice la palabra, que cuando morimos vamos delante de la presencia del Señor, allí descansamos. Así que allí ya no va a haber más enfermedad, más dolor, más sufrimiento, porque ya las primeras cosas pasaron. Así que oremos por la hermana Modesta, apoyemos a la familia, comuníquese con ellos y ya sabe pues que mañana será el día del velatorio y del entierro de nuestro hermano para que apoyen oración a esta familia que está atravesando por un momento de dolor y de dificultad. Así que los saludamos a todos en el amor del Señor y confiamos que la clase de hoy va a ser de mucha bendición para todos. Vamos a orar y vamos a presentarnos todos delante del Señor. Hoy vamos a estar estudiando el libro del profeta Sofonías y este es el estudio bíblico número 22. Este estudio bíblico es titulado Dios restaura a su pueblo. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, en esta noche yo te doy gracias por la bendición que nos das de estar aquí, reunidos a través de estos medios para estudiar tu palabra. Padre Celestial, yo desde mi hogar, mis hermanos desde sus hogares, Señor, estamos conectados con la expectativa de que tú hables y ministres a nuestras vidas a través de tu palabra. Yo te suplico, mi buen Señor, que seas tú supliendo las necesidades de tu iglesia, las necesidades de tus hijos y que ministres al corazón de cada uno de mis hermanos. Dios del cielo, para ti, que nada es imposible. Tú, Dios del cielo, que nos fortaleces en momentos de prueba y de dolor, te rogamos que tu mano poderosa y consoladora inunde el corazón de nuestra hermana Modesta y de su familia ante el fallecimiento de su esposo, nuestro hermano Heriberto Mártir. Te pedimos, Padre Celestial, que bendigas a esa familia, que le des fuerza, que le des consuelo y que le ayudes, Padre Celestial. Mira a cada uno de los hermanos que nos está viendo. Yo te suplico, Padre Celestial, que tú hables a sus vidas, que les fortalezcas, Dios, y que esta clase sea de bendición para ellos, así como lo ha sido para mí también, Señor. Que podamos aprender de tu palabra y a través de ella conocerte más. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a empezar. Así que llamen a los hermanos y comuníquense para que podamos estar aquí pendientes en la clase. Tengo una dificultad aquí con la cámara de la computadora que es un poquito opaca, pero yo espero pues que puedan ustedes hacer referencia a la presentación que tenemos a mi lado derecho para que puedan conocer y entender mejor
el tema que vamos a estar presentando. Si tienen algún comentario, tienen alguna inquietud, siéntase en la libertad de poder hacer las preguntas. Vamos a iniciar señalándole, en las clases pasadas, debo empezar diciéndole que en las clases pasadas hemos estado hablando que el reino, que Israel como nación se dividió en dos, en el reino del norte con 10 tribus y en el reino del sur con 2 tribus. Sabemos que el reino, que Israel es una nación compuesta de 12 tribus. ¿Quiénes fueron las 12 tribus? Bueno, los 12 hijos de Jacob. Y hoy vamos a entrar en uno de los profetas menores que ya hemos recalcado hasta la saciedad, que los profetas son llamados profetas menores por la extensión de sus profecías, no porque sean profetas de segunda categoría o de segundo en segundo lugar a los profetas mayores. Los profetas mayores como Isaías, como Jeremías, etcétera, son profetas cuyas profecías tienen unas extensiones superiores a la de los profetas menores. Yo quisiera presentarles, antes de empezar, aquí como ven en esta gráfica, el reino Israel como tal surge a partir de Abraham como su padre, como ven aquí. Luego de esto, Abraham junto a Sara tienen un hijo llamado Isaac. Isaac se llamó, significa su nombre risa, ¿verdad? Aquel que ríe, porque Abraham y Sara ya eran ancianos cuando Sara y Abraham reciben la promesa del Padre de que ellos iban a ser padres de una nación grande, y Abraham y Sara le cuestionan más que todo, mira, Dios, ¿cómo va a suceder esto? Porque somos ancianos y Sara ya está mayor, ya ha perdido la costumbre de las mujeres. Pero el Señor le habla y le dice, ¿habrá algo imposible para mí? Yo voy a hacer que de ti salgan una nación grande, como la arena del mar, como las estrellas en el cielo. Isaac siendo el hijo de la promesa, porque y Abraham tuvo un hijo con la sierva de Sara llamada Agar, pero no era parte del plan y el propósito de Dios para que esta promesa fuera cumplida. Así que por eso no lo ven reflejado en esta gráfica, y si vemos a Abraham como el padre de la nación de Israel, Isaac como su hijo. Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú. Jacob tiene un encuentro con Dios y es transformado, así que su nombre incluso es transformado a Israel. Jacob tiene 12 hijos, uno de ellos es José, que es llevado esclavo a Egipto. Y allí en Egipto era el plan de Dios para que el pueblo fuera rescatado, porque iba a ocurrir una gran hambruna durante 7 años. Así que José fue la persona que Dios utilizó. Luego de esto, dentro de ese periodo de esclavitud, que se levanta un faraón que no conoció a José ni la obra que él había hecho, se levanta entonces Moisés. No, Moisés nace, es escondido por su madre, es tirado al río Nilo, allí es rescatado por la hija del faraón, la princesa, y entonces Moisés viene a fungir como el gran libertador, luego que sale por 40 años hasta el desierto. Allí Dios trabaja con él, lo moldea, y entonces Moisés viene nuevamente a Egipto, allí saca al pueblo con mano poderosa el Señor a través de Moisés como su instrumento. Moisés fallece en el desierto, le sustituye Josué, y Josué lleva finalmente al pueblo de Israel a esa Canaán terrenal que el Señor le había prometido, la tierra que fluye de leche y miel. Con la muerte de Josué también hay un lapso donde hay un periodo de gran anarquía en el pueblo de Israel. Todo esto es parte de nuestra introducción para poder contestar algunas preguntas e inquietudes de los hermanos en clases anteriores. Estamos ya en la tierra prometida, pero la gente empieza a asimilar, agarrar para sí, a aceptar costumbres de la gente de aquellas tierras, costumbres idolátricas, contrario a lo que Dios le había dicho. Y en Israel entró en un ciclo, en el ciclo de que es abrumada por su pecado, es conquistada por los pueblos y los vecinos de ellos claman a Dios y Dios usa jueces para que los saquen de esa situación difícil. Y aquí vemos jueces como Toniel, como Barak,
como Débora, como Jair, como Jefté. Finalmente, Samuel, que Samuel fue el último juez y ahí lo vemos con un rol especial dentro de la vida del pueblo. El pueblo quiere tener reyes como las ciudades vecinas y le pide a Samuel que le dé un rey. Ahí entonces es que viene el primer rey de Israel llamado Saúl. Pero Saúl no es conforme al corazón de Dios, desobedece al Señor, muestra un carácter fracturado. Cuando vienen problemas, él hace lo que el pueblo dice, es atormentado por un demonio. Pasan tantas cosas. Saúl sale del rey y es del reinado y es sustituido por David, que ese es un rey que todos nosotros conocemos y yo creo que se han escrito muchísimos, él escribió muchísimos salmos y hemos escuchado muchas prédicas y lecciones sobre la vida de este rey que era conforme al corazón de Dios. David tiene muchas mujeres y tiene muchos hijos, pero le sustituye su reinado su hijo Salomón. Y Salomón es descrito por su gran sabiduría, por todas las cosas impresionantes que él decía. Sin embargo, así como Dios le había dicho al pueblo que le iba a pasar, cuando tuvieran reyes, los reyes iban a tener para sí dinero y propiedades del pueblo, porque era parte del sistema de la organización gubernamental, por así decirlo, y de las costumbres que los reyes pues tenían muchos bienes y de quién salían, bueno, del pueblo que se los daba. Así que Salomón fue un rey brillante, pero fue un rey que le impuso al pueblo muchos impuestos. Y entonces voy a ir aquí hacia atrás, porque en Primera de Reyes, capítulo 11, nos habla de ese hijo de David llamado Salomón, que es el rey que le sustituye. Saludamos a la hermana Belén, a la hermana Elsie, a la hermana Ruth Vargas, a la hermana María Teresa, al hermano Frank, y Dios les bendiga a todos. Les saluda a la hermana Lourdes, qué bueno, Lourdes Arias. Bueno, pues estamos ahora con Salomón y Salomón se había apartado del Dios de Israel, que se le había aparecido en dos ocasiones a Salomón, o sea que Salomón conocía a Jehová. Mire usted en Primera de Reyes capítulo 11, está ahí proyectado, los versos del 9 al 13 yo lo voy a leer. Dice la escritura, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a los dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Fíjese, el reino inicialmente estaba David su padre debajo de Salomón y era para que siguiera dentro de la familia de David, pero ahora por cuanto Salomón se había apartado, y cabe señalar, hacer un paréntesis aquí, Salomón se apartó porque Salomón tuvo muchas mujeres. Salomón se enamoró de muchas mujeres y se casó con muchas mujeres y su corazón se volvió tras los dioses de esas mujeres paganas. O sea que él fue un rey que fue corrompido por sus relaciones con mujeres con las cuales se casó que no le servían al Señor, que no servían a Jehová. Y dice la escritura en el verso 12, sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. O sea que ya el Señor le da una profecía a Salomón y le dice, no va a ser en tu reinado, sino en el reinado de tu hijo, que el reino va a ser dividido, que va a ser roto. Dice el 13, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Mire qué interesante. Está Salomón apartado de Dios, se ha ido su corazón tras los dioses de las mujeres con las cuales él se había casado. El Señor le dice, como tú has fallado tu parte del pacto, yo te voy a quitar el reino. No lo voy a quitar en tu tiempo, no por amor a cualquiera, por amor a tu padre, porque yo le hice una promesa a David.
Y no solo eso, el reino va a ser dividido, pero yo te voy a dejar una porción para tu hijo, pero no por ti, sino por amor a tu padre David y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo escogí, le dice el Señor. O sea que Dios es fiel a su pacto, Dios es fiel a sus promesas. Así que este fue el diálogo que tiene el Señor con él. Y dice en el verso 28, y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Este es Jeroboam el hombre que va a usar el Señor para dividir el reino. Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven, que era un hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Dios en muchas ocasiones vemos que utiliza simbologías y utiliza artículos para exponer, como por ejemplo el cinto podrido del profeta y otras cosas, y en este caso usa la capa del profeta. Y dice, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosas de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos, mis decretos, como hizo David su padre. O sea que el Señor dice la razón por la cual va a separar el reino y lo va a quitar de mano de Salomón. Sepa usted que ya Salomón sabía esto porque Dios se lo había dicho. Pero ahora el Señor le habla a Jeroboam y le dice, tú eres la persona que vas a estar sobre las 10 tribus que no va a tener el hijo de Salomón. Continuamos. Bien, aquí. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. El Señor hace la salvedad. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, y a Sicac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años, y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboán su hijo. ¿Ok? Estamos entendiendo, hermanos. Está Israel como nación hasta Salomón. Una vez Salomón llega al reinado, ya en sus últimos días el Señor le habla y le dice, tú me has abandonado por seguir los dioses de las mujeres tuyas y te has puesto a adorar, porque esos dioses, dice la Biblia, que él hizo templos y lugares de adoración, lugares altos, para que adoraran esas mujeres que eran sus esposas a sus dioses. Así que el Señor le quita a él el reino y le dice, por amor a David no va a ser en tu tiempo, pero en los tiempos de tu hijo yo voy a dividir a Israel y va a ser dividido en 10 tribus en el norte que serán llamados el reino del norte. Esas no te van a seguir a ti, a la descendencia de tu padre, y las 2 tribus del reino de Judá o reino del sur que van a ser las que tú vas a tener. Así que esa es la historia en torno a cómo se divide el reino de Israel, que es parte de las inquietudes que entendía que tenían algunos de los hermanos. ¿Qué pasa? Que cuando viene el hijo de Roboán, el hijo de Salomón, la escritura dice que como él era el heredero de la corona y él pertenecía a la tribu de Judá, ¿verdad? Que estaba aliada con Benjamín, la gente va donde él y le dice en el verso 4 de Primera de Reyes, capítulo 12, tu padre nos ha puesto un yugo muy pesado. La gente se queja, tu padre nos ha puesto un yugo muy pesado. Alivia tú ahora la dura servidumbre
que nos ha sometido tu padre, el pesado yugo que nos impuso, y te serviremos. Y él le respondió, retiraos y regresad a verme dentro de 3 días. Y entonces Roboán, que es el hijo de Salomón, la gente viene y le dice, mira, es muy pesado, los impuestos que tu padre nos ha dado, es un yugo demasiado fuerte, por favor, quítalo. Pero ¿qué sucede? Que él no sabe qué hacer, así que le dice a la gente, retíresen, yo voy a pensarlo, voy a analizarlo, y en 3 días vuelvan, que yo les voy a dar respuesta. Los ancianos de Israel se reúnen con este rey, que es nuevo, que es el hijo de Salomón, y le dice, mira, verdaderamente tu padre ha tenido un yugo demasiado fuerte contra el pueblo. Por favor, aliviana la carga, que la gente se sienta mejor. Sin embargo, eh, el hijo de Salomón, Roboán, se puso a escuchar a los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron a él, mira, si tu padre fue fuerte, sé tú el doble de fuerte. Si tu padre le puso una pequeña carga, ponle tú una carga mayor. Ponte de verdad fuerte contra esta gente. Con ellos es mano dura. ¿Y qué sucedió? Que cuando la gente escuchó, cuando la gente fue donde Roboán y le dijo, ¿qué tú vas a hacer? Y él le dijo, bueno, yo, si mi padre fue fuerte, yo voy a ser el doble de fuerte. Si mi padre le dio una carga, yo le voy a dar 2 cargas. Y entonces, ¿qué pasó? Que la gente dijo, bueno, pues nosotros no tenemos parte en el reino de David, ni en su casa. Esta gente lo que vive es para ellos, porque Roboán siguió el consejo de los jóvenes. Y aquí traigo una enseñanza, la palabra para nosotros. Es importante escuchar a todo el mundo, pero es importante escuchar la sabiduría de los que ya han pasado por algunas experiencias, porque Roboán se dejó guiar por una élite de sus amigos jóvenes para tomar decisiones, y cualquier similitud con lo acontecido en Puerto Rico durante este último cuatrenio en términos gubernamentales no es pura coincidencia. Realmente cuando usted y yo como personas que vivimos en Puerto Rico vemos las cosas que mucha gente joven que está en posiciones del gobierno, que tal vez no han gozado de algún tipo de experiencia, ni tienen la sabiduría del tiempo de los ancianos, la sabiduría que dan los golpes, los cantazos, y no siguen esas voces, sino que se van, como le sucedió a Roboán, por el consejo de los jóvenes. Hay muchos problemas. En el caso de Roboán, ¿qué pasó? Que el pueblo dijo, bueno, si yo no voy a tener parte aquí, yo me voy a ir. ¿Y qué hizo? Se divide el reino. Se divide en el norte con la capital de Samaria, Samaria como capital, y en el sur con Jerusalén como su capital. Así que esa es la forma como se divide. Como ven aquí, aquí está el reino del norte, capitaneado o dirigido por Jeroboam, que fue el que Dios le había hablado y le dijo que iba a ser rey de esas 10 tribus que no iban a estar por la casa de Salomón, y Roboam, el hijo de Salomón, en el reino del sur. Así que así es como se divide el reino. Si usted tiene alguna pregunta, tiene alguna inquietud, siéntase en la libertad de escribir en el chat, que yo voy a estar mirándola. Yo la tengo por aquí en el teléfono, tengo encendido para poder ver si usted tiene alguna dificultad o alguna duda, con mucho gusto, hermano. O si quiere hacer algún comentario, lo puede hacer. Pero ahí ya vimos cómo estaba Jerusalén, perdóneme, Israel, y cómo fue que se dividió en 2 tribus, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Escríbame en el chat para yo poder saber si tiene alguna inquietud, si tiene alguna duda o alguna pregunta. Me gustaría conocerla para contestarle. Mientras usted escribe su comentario, ya nosotros estudiamos estos profetas menores. Estudiamos a Oseas. Oseas estuvo en el reino del norte. Ya sabemos que su mensaje, su profecía fue para el reino del norte. O sea que cuando ya usted oye el reino del norte, dice las 10 tribus, las que no se fueron con Salomón ni con la casa de David. Cuando digo reino del sur, ya usted sabe que es Judá, que es el reino donde quedan 2 tribus que sí siguieron a Salomón y que sí siguieron a David. Bueno, ya hablamos de Oseas, y Oseas le presentó al reino del norte esa nación infiel que había sido, y ya vimos ahí que muchos hermanos me dijeron, pastora, ese es uno de los profetas favoritos por el mensaje tan profundo y tan tremendo que tiene y lo que Dios le pidió que él hiciera. Pero ya vimos a Oseas, ya vimos a Joel. Joel estuvo en el reino del sur.
y él hablaba del día del Señor, del día de la ira del Señor, del día grande del Señor. También vimos Amos, y Amos predicó en el reino del norte y le dice al pueblo, buscad a Dios. El Señor le dice, buscadme y viviréis. También vimos al profeta Abdías. Y Abdías era el profeta que predicó contra Edom, que Edom estaban emparentados con Israel, y Edom eran vanidosos. ¿Se acuerdan la fotografía que les puse de la ciudad amurallada en las rocas? Que el Señor le decía, desde allá de las rocas te voy a bajar, etcétera, porque eran muy vanidosos, y en todas las profecías vemos cómo Dios habla en contra de la vanidad. Luego vimos a Jonás, y Jonás le predica a Nínive y ahí le pide que se arrepienta, y vemos como el pueblo de Nínive se arrepiente. Luego hablamos de Miqueas, hablamos de ese reino del norte donde el pueblo había pecado y el pueblo tenía una mezcla, un sincretismo religioso. Mientras adoraban al Señor, adoraban otros dioses y mezclaban la adoración al Señor. Luego vimos nosotros al profeta Nahum, que el profeta Nahum le dice, el imperio asirio va a ser destruido, Nínive va a ser destruida, y le habla al pueblo. El martes pasado vimos al profeta Habacuc, que el profeta Habacuc vivió en una época donde había grande violencia, no había justicia, y el pueblo estaba en una gran anarquía. Así que esos son los profetas menores que hemos estudiado hasta el momento. Por aquí tengo una pregunta del hermano Héctor Mieles, voy a leerla. Dice, los habitantes de la tribu Roboán hicieron éxodo a otras tribus. ¿Por, ¿Por qué no se puede con tanta carga contributiva? Bueno, fíjense, lo que sucede es que por lo regular las personas que eran de cada tribu permanecían con su tribu, o sea, eran fieles. Se casaban entre ellos, entre los de las tribus, y eran fieles a esa tribu. Cada uno tenía como una expectativa, un gozo tan grande, por así decirlo, se sentían tan regocijados de ser parte de esa tribu que no se movían a otros pueblos, a otras tribus. Por ejemplo, los pueblos. Usted sabe que si usted es de Atillo, usted es de Atillo, usted no es de Camuy, aunque Camuy está al lado suyo, porque usted se siente atillano y recuerda las vacas, la playa, y dice, yo soy de Atillo. De la misma manera le sucedía al pueblo de Israel. Cada tribu estaba identificada con ellos mismos. Ellos tenían unas costumbres, tenían una idiosincrasia que no la vendían con nada. Así que el pueblo de Judá, o perdóneme, el reino de Judá, el reino del sur, le fue fiel a David porque ellos tenían, recuerden que él era de esa tribu, de las tribus del sur, así que ellos tenían un compromiso con él. Por el contrario, el reino del norte estaba desvinculado y dice, bueno, lo que pasa es que yo no voy a tener parte aquí con David porque cada vez me ponen más cargas y más cargas. Así que por lo regular, lo que plantea la escritura, lo que nosotros podemos ver es que dos tribus permanecieron fieles al reinado o a la dinastía o a la monarquía, a la casa de David, porque él era parte de ellos. Y las otras se aislaron, se unieron todas y dijeron, no, nosotros vamos a estar en contra, porque nosotros no queremos más carga, era muy pesado lo que tenía. Recuerden que a través de esta división surge por la arrogancia del hijo de Salomón, que ese muchacho en lugar de escuchar el consejo de los ancianos, decidió escuchar el consejo de los jóvenes. La escritura dice en el libro de los Proverbios que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Así que es importante que todos, pero en el caso particular de Roboam, que era un joven, que los jóvenes escuchen la voz de los ancianos, que escuchen las opiniones de ellos, porque realmente él se cerró y se unió a los jóvenes que habían vivido con él, nacido con él, que eran sus amigos, pero no pudo ver más allá. Así que ese es un tema muy interesante que tal vez en otro momento pues podríamos tocar. Espero haber respondido a su pregunta, hermano Héctor. Si tiene alguna otra inquietud, la puede escribir en el chat. Bueno, pues entonces ya hablamos aquí de los profetas menores que hemos discutido, y hoy vamos a entrar al libro del profeta Sofonías. Los primeros 9 profetas menores son antes del exilio, escritos antes de que los babilonios conquistaran y exiliaran a Judá. Los últimos 3, que los vamos a ver más adelante,
son después del exilio, escritos durante y después del regreso de Israel de Babilonia hacia la tierra prometida. Sofonías, que lo vamos a estudiar hoy, es el último de los profetas antes del exilio. Sofonías va a hablarle al reino del sur, que es Judá. Así que en este libro vamos a estudiar dos atributos de Dios. Los dos atributos de Dios son justicia y amor. Así que vamos a estar observando estos dos atributos que son muy importantes dentro de lo que es la vida del pueblo. En hebreo, sofonía significa el Señor protege. Él es el único profeta en la escritura que nosotros vamos a ver que muestra o tiene una descendencia de un linaje tan especial y tan real. Miren por acá. Vamos a leer los versos del capítulo 3, los versos del 9 al 17. Búsquelo usted en la lectura para que se le haga más fácil poder discutirlo y poder verlo. Vamos a mirarlo. Están por acá escribiendo mis hermanos. Bien. Dice por aquí. El título de la lección, ya yo le dije que era Dios restaura a su pueblo. Dios restaura a su pueblo. Y los objetivos de la lección de hoy son saber que Dios envió a su pueblo un mensaje de advertencia por su rebeldía, concienciarse de la necesidad de vivir, vamos a cerrar por aquí, concienciarse de la necesidad de vivir en armonía con Dios y regocijarse porque en Dios tenemos la oportunidad de restauración. Esos son los objetivos de la lección de hoy. Entonces, la parte que vamos a discutir del pensamiento central dice, las reprensiones de Dios a su pueblo no son para destrucción, sino para restauración. Y el texto áureo dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Sofonías 3:17. Busque su Biblia, hermano. Busque su Biblia porque yo quiero que vaya hasta el libro del profeta Sofonías. Ya usted había visto a Habacuc y había visto otros de los libros porque se habían estado estudiando prácticamente en orden. Así que búsquese por allí el libro del profeta Sofonías. Son pocas las ocasiones que nosotros escuchamos predicaciones acerca de Sofonías. Es uno de esos libros que tal vez está como que un poquito oculto, ¿verdad? Que no se menciona mucho, pero es importante que nosotros los veamos. Así que vamos a mirarlo. Para los hermanos que me están preguntando sobre las tribus, bueno, vamos a mencionar los del norte, que son Dan, Neftalí, Aser, Zabulón, Isaacar, Manasés, Efraín, Gad, y también estaba allí incluido Rubén. Cuando nosotros bajamos a las siguientes está Judá y también está Benjamín. Así que nosotros las vemos allí y en la parte de Berseba se encontraba Simeón. Así que la división la vemos 10 hacia arriba y 2 hacia abajo. Las tribus del sur hacían los sacrificios en su capital, Jerusalén. Las tribus del norte lo hacían en Samaria, por lo regular. Sofonías 3:12, que menciona la hermana Silvia, es un verso muy bonito de la palabra y dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Interesantemente, ese verso lo vamos a discutir en la clase. Interesantemente, en el tiempo actual no vemos que el pueblo de Dios se quiera describir como un pueblo pobre, porque ahora los mensajes, ¿cuáles son?
que tú le sirves a un Dios que tiene y que como le sirves a un Dios que tiene, tú le pides y Él te da, y la mentalidad de la iglesia de Occidente del tiempo nuestro, lejos de querer ser descrita como una iglesia que es humilde y que es pobre, pues se quiere ver como algo grande, como que tiene muchas oportunidades, mucho dinero, muchas cosas. Sin embargo, en Sofonías 3:12, como muy bien dice nuestra hermana Silvia, esto no se plantea. Así que nosotros vamos a ver unas diferencias sobre lo que plantea Sofonías de lo que debe ser el pueblo de Dios y cómo se describe la iglesia en el tiempo actual. Bueno, pues vamos nosotros a empezar, hermanos. Vamos a mirar con calma, mire con calma, ya tiene su Biblia, busque Sofonía, porque lo queremos ver, y aunque no vamos a ir en todos los detalles, pero sí me interesa que ustedes pues las puedan ver y que puedan entender lo que presenta allí el escritor sagrado. Bien, bueno. Ya saben, para los hermanos, el hermano Pipo, creo que fue el que me preguntó, las tribus de Judá y de Benjamín son las tribus que son del sur, ¿ok? Bien, bueno, pues vamos a empezar. Leemos Sofonías 3:9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía se suplirán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensorbecerás de mí en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Israel. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, en la boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirá, y no habrá quien les atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate en todo tu corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es el rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá de Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Este verso me encanta. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se regocijará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y ahí, esa es la lectura antifonal del estudio bíblico de la noche de hoy. Bien, ya nosotros habíamos expresado que lo discutimos y se ve en el capítulo 1 de Sofonías, que Sofonías fue parte, su familia fue parte de la realeza. Él provenía probablemente de una familia que tenía riqueza y posición social. Por lo tanto, él estaba muy familiarizado con las costumbres y la política de la corte de Jerusalén. Sofonías puede haber conocido a los profetas Nahum y Jeremías como sus contemporáneos. Fíjense, yo no sé cuántos se han dado cuenta de esto. A través del estudio de los profetas menores que hemos estado en los últimos martes, nos hemos dado cuenta de la diversidad de orígenes o de cunas de estos profetas. Algunos de ellos no son profetas ni son hijos de profetas, ellos se describen así, sino que son sacados de allá de las ovejas, del ganado, o todos tienen un contexto distinto, algunos profesiones distintas, experiencias diversas, pero lo que hace hermoso todo esto es que ellos son entregados al Señor y se han entregado para cumplir el propósito de Dios, independientemente si son carpinteros o son ingenieros, independientemente si son de la realeza o son plebeyos.
ellos se dieron al Señor. Y de la misma manera, no es el uso o cómo Dios nos use no depende de cómo sea nuestra cuna. Hay personas que se sienten inferiores porque dicen, es que yo no tengo estudios, yo no puedo hablar la palabra de Dios, o es que yo no conozco mucha gente, o le decimos como le dijo Moisés, ay, es que yo soy tartamudo, es que yo no sé hablar, y a veces ponemos tantos pretextos y tantas excusas, pero el Señor nos usa por su gracia y por su misericordia. Hay mujeres que dicen, pues, ¿cómo Dios me va a usar a mí si yo soy mujer? Bueno, pues porque el Señor usa a los que Él quiere usar. Ay, ¿cómo el Señor me va a usar a mí si yo soy hombre? Pues porque el Señor usa a los que Él quiere usar. Ay, yo no tengo esto, no tengo lo otro. Fíjese que el propósito no es la exaltación del profeta, sino que todo lo que Él diga sea para la gloria de Dios. Así que usted puede decirle con confianza, Señor, úsame, no importa cómo yo sea, si soy calvo, si tengo mucho pelo, si soy prieto, si soy mujer, si soy hombre, úsame. En estos estudios de los profetas menores hemos visto cómo el Señor los utiliza y no tienen el mismo contexto, no son de las mismas familias, han tenido experiencias diferentes, pero lo que les hace hablar la palabra de Dios es que han sido hombres usados por el Señor para poder dar un mensaje al pueblo y que ellos han depositado su ser en las manos del Señor para que Dios haga con ellos como Él quiera. Así que, bueno, vamos a empezar. Eso fue una parte, ¿verdad? Antes de empezar brevemente con lo que vamos a hablar. Cuando usted lee el libro de Sofonías, y digo lee porque fíjese que aquí lo que hacemos es simplemente dar unas pinceladas, algunos detalles, pero es responsabilidad suya estudiar la palabra del Señor. Ya para la semana que viene, si así el Señor lo permite, vamos a estudiar del profeta Ageo. Lea el libro de Ageo, léaselo desde ya, sáquelo dentro de sus lecturas devocionales, porque así ya usted se va preparando. Sofonías contiene dos mensajes principales. El primero es el anuncio de que el gran día del Señor está cerca. El pueblo de Judá creía que el día del Señor iba a ser los poderosos y acabarían con sus enemigos. Recuerden que ellos están siendo bombardeados por los pueblos vecinos que están allí tratando de atacarles constantemente. Pero Sofonías le dice al pueblo que cuando llegase el día del Señor, él iba a castigar a quienes no obedecen, incluyendo a Judá, así como a otras naciones. El pueblo de Judá decía, bueno, qué chévere que llegue el día del Señor, pero cuando llegue el día del Señor, Él va a castigar a los enemigos nuestros porque se han portado bien mal. Y se habían olvidado que ellos mismos también se habían portado mal. Así que estaban regocijados porque el Señor iba a hacer algo grande, iba a defenderlos de otros, pero ellos olvidaban que ellos también iban a ser castigados porque no habían obedecido a la voz del Señor. Así que en Sofonías vemos que el Señor no tiene como hijos mimados. Si está haciéndolo mal, pero es el pueblo del Señor y lo está haciendo mal, el Señor también le va a reprender. Un estudioso bíblico, un biblista decía que el libro de Sofonías nos habla de lo que es el amor oculto de Dios. Y el amor oculto de Dios, él utilizaba ese término para expresar lo que era la disciplina. Y muchas veces nosotros no nos hace sentido pensar que la disciplina es una manifestación del amor. Pero en efecto, la Biblia dice que el padre al hijo que ama disciplina, porque es parte del amor la disciplina. Y eso es lo que vamos a ver aquí en el libro del profeta Sofonías. Sofonías describió el pueblo y a sus líderes que habían desobedecido al Señor. Muchos de ellos adoraban ídolos. El rey y otros líderes seguían costumbres extranjeras, abusaban de su poder. Los falsos profetas decían al pueblo que no se preocupara por las exigencias del Señor, que de todos modos no haría nada al respecto. Cuando usted lee el libro del profeta Sofonía, va a encontrarse con pasajes o versos bíblicos que dice que hay gente que dice que Dios no va a hacer nada y que Dios va a mirar y lo va a dejar todo así, que no va a hacer nada y que no va a dejar de hacer nada tampoco, o sea que va a permanecer como neutral. Y eso les hacía a ellos dudar del impacto de sus actos. Ellos los menospreciaban, porque si en efecto el Señor no va a hacer nada, pues no importa si hago lo correcto o hago lo incorrecto, porque no va a tener ninguna repercusión, ninguna consecuencia. Eso lo vemos en Sofonías. Sofonías le habla al pueblo y le dice, mira, ustedes tienen que arrepentirse.
ustedes tienen que ser gente humilde, ustedes tienen que obedecer al Señor y ustedes tienen que adorarlo solamente a Él. Para evitar el castigo, ustedes tienen que volverse al Señor. Así que eso es lo que se presenta aquí en el libro del profeta Sofonías. Sofonías también tiene un segundo mensaje y ese mensaje es que el Señor también quiere crear un pueblo nuevo que no cometa injusticias, como lo vemos en el capítulo 3, verso 13, y que este pueblo va a cantar de alegría, porque el Señor les ha dado la victoria, les ha restaurado sus vidas con amor, que el Señor va a conducir a Judá y a los que están dispersos o exiliados por la guerra, que los va a recoger, que ellos van a adorar una vez más al Señor en Jerusalén y que las demás naciones verán cómo Dios les ha bendecido. O sea que el Señor le habla al pueblo a través del profeta Sofonías y le dice, si ustedes se vuelven a mí, si ustedes se vuelven como un pueblo humilde, si ustedes se vuelven como un pueblo que me busca, un pueblo delante de mi presencia, yo voy a hacer una obra tan poderosa en ustedes que los demás naciones van a ver cómo yo les he bendecido y ustedes van a cantar, se van a regocijar, se van a alegrar en lo que yo les voy a dar, en la victoria que yo les voy a dar. Sofonías predicó probablemente el mensaje del Señor al comienzo del reinado del rey Josías de Judá, en el 640 al 609 a.C. El pueblo de Judá estuvo muy influenciado por los poderosos asirios durante los reinados de Manasés y Amón. Estos fueron reyes bien perversos, hermanos, bien perversos. Cuando usted lo busca en la escritura, ve que fueron reyes que se apartaron de Dios de manera terrible y ellos habían introducido dentro del pueblo costumbres de los asirios y costumbres de los pueblos paganos, porque ellos no adoraban a Jehová, ellos tenían un sincretismo, una mezcla religiosa, pero tenían los lugares altos donde adoraban a Baal y a Cera. También las personas adoraban al Señor, a estos dioses en las terrazas de sus casas, o sea en el techo, en la parte alta de sus casas que esta ciudad, esta sociedad tenía en el tuétano las enseñanzas de Manasés y de Amón. Ellos tenían la adoración a Baal, a Milcón, a dioses ajenos, a las estrellas del cielo, a los astros. O sea que eso estaba ya ahí enraizado dentro del pueblo. Y el mensaje de Sofonías era un mensaje claro a Judá y a sus líderes. Ellos tenían que cambiar, ellos tenían que volverse al Señor. Ellos tenían que arrepentirse de sus pecados. Ellos tenían que deshacer las obras que no le agradaban al Señor y tenían que volverse al Señor. Así que el Señor le habla y le dice, ustedes tienen que volverse a mí. Tienen que volverse a la ley, a lo que Moisés les enseñó. Sofonías divide su libro, lo vamos a ver nosotros, este libro dividido en tres secciones principales. Las primeras dos se centran en el juicio de Dios y la segunda sección o la sección final en el tiempo de celebración después del juicio. O sea que aquí vamos a ver la justicia de Dios, como dije al principio, y el amor de Dios. La justicia de Dios porque el pueblo se ha conducido mal, el Señor lo va a disciplinar. Y el amor de Dios porque al final el Señor va a mostrar misericordia con ellos. En Sofonías se presenta y se trae el mensaje de parte de Dios que el Señor está enojado con el pueblo y con los líderes por adorar los dioses extranjeros y seguir las costumbres extranjeras y tratar injustamente a los demás. Además le dice que va a venir un día grande, un día de aflicción, de ira, del cual nadie se va a escapar. Pero Sofonías también anuncia que aquellos que le obedezcan y se humillan al Señor van a estar a salvo de aquel día. En Sofonías se declara que el Señor castigará también a los enemigos de Judá. Sin embargo, esto no significa que la gente de Jerusalén haya sido perdonada por sus pecados, pues el día del juicio también va a venir sobre ellos porque han profanado el santuario y han violentado la ley del Señor. O sea que el juicio iba a llegar tanto para las naciones que estaban haciendo mal contra ellos, pero también iba a venir contra el pueblo del Señor. Bien, a través de este libro se presenta la destrucción que estaba próxima a llegar. Como vimos, como mencioné ahorita, el profeta denunció la idolatría y describe la ciudad como una ciudad rebelde, como una ciudad opresora, como una ciudad perversa que no escuchaba a Dios, que no confiaba en Él y que no recibía su corrección.
El profeta realmente vive en un tiempo muy turbulento. Así que usted no se sienta como que solamente a usted y a mí es que no sucede, donde la gente glorifica lo que es el aborto y dice que eso es un derecho, aunque nosotros sepamos que eso es matar, que eso es un homicidio. Entonces no, nuestra sociedad dice que eso es parte de los derechos de la mujer y se olvida de que eso es un crimen, que eso es un asesinato. Vivimos en ese tiempo. Bueno, en los tiempos también de Sofonías había mucha situación similar a esta. En los tiempos de Sofonías la gente trataba mal a los demás, no confiaba en el Señor, oprimían al pobre, adoraban otros dioses, habían mezclado la verdadera búsqueda del Señor. Son tiempos muy similares a los nuestros. Mientras estudiamos los libros de los profetas menores, vemos cuánto nos parecemos, ¿verdad?, nosotros, o qué similitudes encontramos, cuántas similitudes encontramos en el tiempo actual. El capítulo 3, el profeta empieza a decir un ay. Y siempre que en la Biblia usted lee que dice ay, es como dolor porque es que viene juicio, hermano. Y nosotros no nos gloriamos en eso, ni nos regocijamos en eso. Ay, de verdad es como algo que debe estremecernos y debe preocuparnos. Pero en el capítulo 3 se mencionan tantos ay contra Jerusalén, ay contra los principales sacerdotes, contra los príncipes, contra los jueces. Mira lo que dice el capítulo 3 verso 1. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a la luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Son palabras fuertes por el pecado de Jerusalén. Mire cómo compara a los sacerdotes, lo que dice de ellos, que contaminaron el santuario, que falsearon la ley, que los príncipes son leones rugientes, que sus jueces son lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. O sea que la situación del pueblo era una situación terrible, una situación terrible. Así que el Señor le dice, ay, porque Él iba a castigarlos, porque ellos habían desobedecido la voz del Señor. Algo que a mí me preocupa, y quisiera hacer un paréntesis, ya estamos a punto de terminar, vamos por el capítulo 3, y recuerde que estos son unas pinceladas, como le dije al inicio. Eh, en ocasiones nosotros nos sucede lo mismo. Pensamos que la obediencia a Dios es algo que no tiene mayor repercusión. Bueno, aquí dice que los profetas eran livianos, que los hombres eran prevaricadores, que los sacerdotes habían contaminado. O sea que vivían como si nada, como si no fuera importante servirle al Señor, como si no hubiera ninguna reprensión al final de cuentas, como si nada fuera a pasar. De la misma manera, muchas personas piensan que la obediencia a Dios y el servir al Señor es algo que no tiene mucha importancia. Bueno, fíjese, es que se ha desvirtuado lo que es el amor de Dios. A veces nosotros hablamos del amor de Dios y pensamos en corazoncitos y en cosas así, y nos olvidamos de lo que significa verdaderamente amor y presentamos el amor de Dios como si fuera un Dios liviano, como si fuera un Dios que en su amor fuera como un abuelito que le tolera las cositas a los nietos chiquitos y que los papás son los que están allí poniendo orden, pero los abuelos alcahueteando y buscando la vuelta para que el muchacho pues tenga lo que quiere. Eso no es amor. Eso no es el amor que se presenta aquí en el libro de Sofonías. El Señor le dice, las naciones van a ser castigadas y Judá va a ser castigado porque ha hecho lo incorrecto delante de mí, porque ha sido idolátrico, porque se ha vuelto rebelde, se ha vuelto opresor. Obviamente,
la imagen de un Dios con un látigo tirando truenos sobre la gente no es el Dios que nosotros vemos cuando estudiamos la escritura. Pero en esta sociedad moderna a veces se trata de colocar a un Dios tan liviano que parece un Dios pusilánime, que anda detrás tratando de complacer a la gente y buscándole. Mira, hermano, eso no es lo que presenta la escritura. Y nosotros lo vemos aquí en este libro de Sofonía. Y como dice la escritura, el Señor va a reprender al pueblo porque lo ama, porque es parte del amor que Dios tiene para ellos. Porque si de la misma forma que si yo amo a mis hijos, pero los dejo hacer lo que ellos quieran y no los corrijo, yo les fallo al amor que le tengo. Y esto no quiere decir que incurra en actos de violencia contra ellos, pero parte del amor tiene que ser la disciplina, la amonestación, el consejo, las palabras, etcétera. De la misma manera, el Señor le habla al pueblo porque a través de esa disciplina Él va a purificar el corazón del pueblo. Él le va a hablar al pueblo y Él le va a mostrar la verdad que ellos han dejado. El Señor había determinado un castigo al pueblo porque el pueblo realmente se había olvidado del Señor. Pero le dice el Señor al pueblo, luego que yo les corrija y que ustedes entonces, al haber aceptado la corrección, se vuelvan a mí y me ofrezcan entonces ofrendas y sacrificios que sean dignos de mi presencia, yo les voy a bendecir y la gente que está alrededor de ustedes les va a conocer y va a saber que yo soy su Dios. Así que sobre esto es que nos habla el libro del profeta Sofonías. Y recalco el verso que dimos lectura y que señalamos al final. Jehová está en medio de ti. Por eso es que Él lo restaura, porque está en medio de ti. Poderoso, Él salvará. Cuando el pueblo se tornara al Señor, Él le iba a salvar. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. El Señor le promete al pueblo que lo va a restaurar. El Señor le promete al pueblo que va a poder estar regocijado cuando esté en armonía con Él. Y le da un mensaje de advertencia y le dice, parte de mi amor incluye la corrección. Parte de mi amor incluye que yo voy a amonestarte. Quisiera leer el resumen para terminar y si tiene algún comentario, siéntase en la libertad de escribirlo en el chat que yo lo voy a leer. Dice aquí, varias son las enseñanzas y le pido disculpas porque es que aquí en la computadora tengo a mis hermanos escribiéndome y se refleja cada vez que me escriben aquí en la pantalla, les pido disculpas por eso. Varias son las enseñanzas en nuestro estudio. Entre ellas, la maldad no puede quedar impune, independientemente de quién la cometa. Los juicios severos de Dios sobre su pueblo nos recuerdan que quien tiene el conocimiento de la palabra de Dios es más responsable del que lo desconoce. Aquí vamos a detenernos un momento porque dice la Biblia que cuando el Señor te da el conocimiento, te muestra, te enseña, te ministra. Tú conoces referente a esto. Mira, créeme que eres responsable porque conoces el mensaje, conoces la palabra, conoces, el Señor ya te lo ha ministrado, el Señor ya te lo ha enseñado. Así que hay mayor responsabilidad sobre el que conoce. Por eso el castigo para el pueblo era un castigo severo, porque el pueblo conocía, pero se había apartado del Señor. Vemos a lo largo de las escrituras los profetas que mencionaron juicio para el pueblo de Dios, a continuación anunciaron promesa de restauración, es decir, hay esperanza para los que obedecen y confían en Él. Hoy también, como en tiempos bíblicos, Dios ofrece redención a los que se vuelven a Él. O sea que el Señor prometía que iba a obrar sobre los que se volviesen, que se tornasen al Señor. Pero obviamente Él iba a obrar, pero ellos se tenían que tornar al Señor. Y Dios iba a hacer una obra, porque el Señor los iba a redimir.
y ellos se iban a cantar, ellos iban a gozarse, ellos iban a dar voces de júbilo, la gente se iba a enterar de lo que Dios había hecho con ellos. Es decir, hay esperanza para los que le obedecen y confían en Él. Hoy también, como en los tiempos bíblicos, Dios ofrece redención a los que se vuelven a Él. Dios se opone a la soberbia y a la altivez de todas las generaciones. Sin embargo, los pobres y los humildes recibirán bendición, tanto física como espiritual, debido a su confianza en Dios. La confianza en sí mismo y la arrogancia no tienen lugar entre el pueblo de Dios ni en su reino. Pecamos cuando vamos en pos de la felicidad, separándonos de nuestra relación con Dios. El único que nos puede hacer ver en verdad felices es el Señor. Sofonía señala que el júbilo y el regocijo surge cuando permitimos que Dios esté con nosotros. Esto lo logramos al seguirlo y al obedecer su palabra con fidelidad. Luego Dios se regocijará sobre nosotros con cánticos. Si queremos ser felices, acerquémonos a la fuente de felicidad que es Dios. Finalmente, la gracia soberana de Dios es tan grande que nos da la oportunidad de restauración. Cuando Dios restaura, limpia, perdona, quita el remordimiento de conciencia, habilita para que uno invoque a Dios y le capacita para que le sirva. Y por supuesto, trae un cambio radical en el carácter y en la conducta. Entonces sí se puede cantar y regocijarse en el Señor. Amén. Eso es la lectura del resumen. Realmente el gozo y el regocijo solo puede venir a nosotros como parte de una relación con Dios. Cuando nosotros estamos regocijados, gozosos, es porque hemos tenido un encuentro con el Señor, porque nuestras vidas han sido transformadas, porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados y porque experimentamos el gozo de la salvación. La hermana Teresa Irizarry, María Teresa Santiago Irizarry, nos pide el verso 14 de Sofonías. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Claro, porque el verdadero gozo es cuando venimos delante del Señor. En estos días hablaba con mi esposo porque alguien me había comentado, mira Sharon, cuando tú termines todo lo de la disertación, tú vas a ser la mujer más feliz del mundo, tú vas a sentir una carga tan grande fuera de tus hombros. Y en efecto, pues uno se alegra, pero, ¿sabe? Luego de analizar todo eso y hablar con Frank, le dije, mira, realmente no soy más feliz de lo que era antes porque ya soy lo más feliz que puede ser alguien, porque tengo al Señor en mi corazón, porque el gozo del Señor es mi fuerza. El terminar esto no me hace más feliz porque ya Cristo me ha hecho feliz, porque cuando nosotros somos restaurados por el Señor, podemos regocijarnos y alegrarnos en el Dios de nuestra salvación. Así que lo mejor que nos puede pasar a nosotros no es que terminemos algo, no es que ganemos un premio, no es que nos den un regalo. Lo más especial y lo más grandioso que puede llegar a nuestro corazón de regocijo y de alegría es ser llamados hijos de Dios, es ser perdonados de nuestros pecados, es tener acceso al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos regocija y lo que nos alegra en nuestro corazón. Así que el Señor le dice al pueblo a través de Sofonías, si ustedes se tornan a mí, si ustedes se vuelven a mí, si ustedes tornan su corazón a mí, abandonan los ídolos y me buscan a mí de todo su corazón, yo me voy a regocijar sobre ustedes con alegría, con cánticos, ustedes se van a gozar, ustedes se van a alegrar, ustedes se van a sentir felices. Así que el verdadero gozo del creyente y de la iglesia ocurre cuando somos restaurados por el Señor. Así que gocémonos y alegrémonos en el Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que, amados, así terminamos con el estudio del libro del profeta Sofonías. Recuerde lo que estudiamos. El Señor como un Dios justo, un Dios de paz, un Dios de bendición, restaura a su pueblo y tiene misericordia de él cuando le buscamos. Así que busquemos al Señor. Vamos a ver si por aquí hay alguna pregunta.
Gloria a Dios, dice la hermana Judith Otero, la hermana eh, perdón, Mari Collet, qué bella la palabra de Dios, amén, la hermana Teresa, bendiciones, qué bueno, yo espero que se hayan gozado en el estudio de la palabra del Señor. Para el próximo martes vamos a estudiar el libro del profeta Ageo, búsquelo, te va a gozar, es un libro muy hermoso también, donde el Señor le da un mensaje a Zorobabel, le da un mensaje a Josué, le da un mensaje al pueblo y nos habla a nosotros también. Así que vamos a disfrutar mucho sobre este libro. Sepa, hermano, que nosotros tenemos en la Biblia un caudal de bendiciones. Vamos a estudiar la palabra del Señor, un caudal de promesas que Dios nos habla y nos ministra a través del estudio de su palabra. Bien, les decimos que prontamente vamos a estar informándole a la iglesia cómo vamos a reunirnos el día del domingo. Durante toda esta semana estamos en los preparativos y en el acomodo para ver cómo vamos a trabajar con las reuniones que tenga la iglesia de manera congregacional. Así que prontamente a través de la internet y a través de las llamadas de los hermanos miembros de la junta local de la iglesia, ustedes van a recibir información sobre cómo vamos a hacer para reunirnos y cómo vamos a estar haciendo. Así que le invitamos a que usted se prepare, ¿verdad? Que esté atento. El pasado domingo tuvimos un servicio muy hermoso en el estacionamiento allí del Coliseo. Vamos a ver cómo se va a trabajar este domingo, qué es lo que vamos a hacer. Prontamente pues van a recibir noticias. Lo importante de todo esto es que continuemos fervientes en la fe, que continuemos orando, buscando el rostro del Señor y reconociendo que el Dios que restaura a su pueblo es el Dios que nos sostiene, es el Dios que nos da fuerza, es el Dios que nos consuela y es el Dios que nos da paz. Así que continuemos adelante, sigamos adelante en el nombre del Señor. Recibe un abrazo a la distancia y qué bueno que estuvo conmigo aquí en el estudio de la palabra del Señor. Confío que ha sido de bendición a su vida y si tiene algún comentario, alguna pregunta, no dude en comunicarse con nosotros que estamos para servirle. Vamos ahora a orar para ser despedidos, pidiéndole al Señor que nos permita volver a vernos pronto y que juntos podamos disfrutar del estudio de la palabra del Señor. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, gracias por el estudio de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque a través de esta clase podemos entender que tú eres el que restauras a tu pueblo. Padre Celestial, y que cuando nosotros te buscamos a ti, nuestras vidas son transformadas y esto provoca en nuestro corazón un gozo, un regocijo, un anhelo especial y grande en nuestros corazones. Mira a todos los hermanos que estuvieron aquí conectados y aquellos que luego lo verán en diferido este estudio bíblico. Yo te pido que tú ministres a sus corazones y a sus vidas y que tu palabra, Padre, sea llegando a lo profundo de nuestros corazones y hablando y ministrando a nuestras vidas. Padre Celestial, como le dijiste al pueblo a través del profeta Sofonías, permite que nuestros corazones sean humildes delante de ti, Señor, y que podamos nosotros mirarte a ti como la fuente de regocijo, de alegría y de gozo en nuestro ser. Danos fuerzas para continuar adelante en medio de una generación perversa, pero sostenidos por tu palabra, anhelantes y expectantes de tu venida. Sé sobre cada hermano y hermana que nos ha visto en esta noche. Y yo te suplico que tu Espíritu Santo continúe hablando a nuestras vidas a través de los sueños, a través del estudio de la palabra, a través de la administración tuya, como tú siempre haces, Señor. Habla a tus hijos. Es en el nombre de Jesús que oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo fuerte de parte mía, de parte de mi esposo y de mi familia. Y esperamos poder vernos pronto. Continuemos estudiando la palabra del Señor. Y ya saben, para el próximo martes estaremos estudiando el libro del profeta Ageo. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Les amo en el amor del Señor.